concejales, concejalas, señora alcaldesa, buenos días. Señor Jaime Berenguer, buenos días. Enorme tu última intervención en el Ayuntamiento de Madrid. Gracias por estar ahí y por hacerlo tan bien. Bueno, tengo que empezar diciendo que no sé cuándo van a ser las próximas elecciones autonómicas. Digo porque me lo han preguntado esta mañana unas 15 veces y ayer a la noche otras 30 y tantas, ¿no? Entonces, no sé cuándo van a ser las próximas elecciones autonómicas. Bastante tengo con saber qué va a ser de mí dentro de un par de días. Yo lo que hago es tratar de trabajar de la mejor manera posible en el Parlamento Vasco, día a día, y sí que parece probable que las elecciones autonómicas se van a adelantar. Tampoco es seguro, no se sabe. Hay quien habla de una posible fecha del 25 de noviembre. En todo caso, sea cuando sea, pues ya os avisaremos para que subáis y toméis libremente las calles del País Vasco. Contamos con vuestra colaboración para seguir creciendo en Euskadi, una tierra hostil, pero que merece la pena, ¿no? Sobre todo para intentar cambiarla y llevarla hacia derroteros más razonables. Bueno, mi experiencia ha sido muy positiva durante estos 3 años y 3 meses, ¿no? Yo era una persona normal y corriente a la que le gustaba la política y repentinamente, gracias especialmente a algunos de vosotros, pues se convierte en diputado autonómico sin tener prácticamente ni idea de cómo funcionaba el Parlamento. Es decir, yo no sabía lo que era una proposición no de ley, no sabía lo que era una enmienda, no sabía los plazos parlamentarios, no sabía cómo funcionaban los plenos. Yo creo que no sabía ni que había comisiones. Y eso que yo era una persona que estaba muy encima de la actividad política, de lo que se decía en los medios de comunicación, pero no sabía cómo funcionaba internamente el Parlamento. Bueno, poco a poco, con la ayuda de algunos de vosotros, con la ayuda de la gente que inicialmente me ayudó allí, en el País Vasco, pues aprendimos mucho, aprendimos la mecánica y poco a poco nos fuimos metiendo en la mecánica parlamentaria y, bueno, hemos tratado durante estos 3 años y medio pues de aportar nuestro granito de arena, impulsando diferentes asuntos que son realmente importantes en el País Vasco y tratando de trasladar sobre todo lo que es el programa político de UPyD, su manifiesto fundacional allí al Parlamento Vasco, cosa que no suele ser fácil, sobre todo dependiendo, ¿no?, del tema que se lleve. Bueno, yo cuento allí con 2 asistentes, cuento con un grupo de apoyo. Este grupo de apoyo inicialmente nos reuníamos aproximadamente cada 15 días, en los últimos tiempos nos reunimos menos, hablamos más por Internet. También he contado en alguna ocasión con la colaboración de los diferentes grupos de trabajo nacionales y luego con personas varias, ¿no?, de aquí o de allá, pues gente que sabe o sabía de los temas concretos que se iban a tratar en los plenos, ¿no? Y, por supuesto, siempre hemos tenido en mente cuál era el programa de UPyD, cuál es el manifiesto fundacional y a partir de ahí nos hemos posicionado. Hemos tenido alguna bronca que otra, pero, en fin, en general está siendo muy divertido, estamos trabajando mucho y, en general, pues allí en el Parlamento me quieren, o sea, nos quieren, ¿no? Me quieren personalmente a mí, aunque las ideas políticas muchas veces no coincidan, pero, en fin, no os preocupéis que tampoco nos pegan por los pasillos del Parlamento, porque también hay veces que me preguntáis a ver cómo lo llevo, qué tal llevas el tema aquel del Parlamento. No, es muy bien, se lleva muy bien, disfrutamos mucho. Estamos rodeados de personas que piensan políticamente distinto, ya lo sabéis, algunos son nacionalistas, otros también son nacionalistas y luego estamos nosotros, pero en general nos llevamos bastante bien. Bueno, como sabéis, hemos tratado temas bastante conflictivos, cosas como el concierto económico, el cupo, la política lingüística, el autogobierno. Eso de defender allí el interés general y pensar en los intereses generales de los ciudadanos españoles no es una cosa que se lleve demasiado. Nosotros lo hemos puesto sobre la mesa siempre, ¿no? Y en asuntos ciertamente
complejos, y la verdad es que la gente se queda asustada, ¿eh? Ellos ni se plantean pensar en el interés general de los ciudadanos españoles, ¿no? Ellos están a otra cosa, y nosotros, pues bueno, hemos tratado de poner ese punto de racionalidad, de pensar en el interés general, que yo creo que es lo que le caracteriza a UPyD, y pensar sobre todo en la igualdad del conjunto de los ciudadanos. Nos hemos posicionado sobre muchísimos temas, hemos hablado de una cosa, de la otra, de política lingüística, de las empresas públicas, de transparencia, de la reforma de la ley electoral, de la fusión de municipios precisamente hace un par de días. Luego te cuento, Paco, cómo me fue. Un montón de temas diversos, y creo que lo hemos hecho relativamente bien. Y ya en los últimos tiempos, como sabéis, pues estamos siendo testigos en primera persona, ¿no?, del fraude que ha significado este gobierno supuestamente constitucionalista, al que nosotros apoyamos inicialmente hace 3 años y medio, pero que enseguida, a los pocos meses, ya nos dimos cuenta que no iba a ser ni mucho menos el gobierno del cambio, ¿no? De hecho, en alguna ocasión lo he contado, a los pocos días de ser nombrado yo parlamentario, en algún acto que había por allí, el portavoz socialista me dijo, bueno, no me dijo a mí exactamente, pero yo se lo escuché. Yo estaba más o menos cerca del corro de personas al que le decía lo siguiente. El portavoz socialista les decía a las personas que le rodeaban: nosotros nos disfrazamos un poco de nacionalistas y nos mantenemos en el gobierno 25 años. Pues ni se han disfrazado de nacionalistas, sino que son nacionalistas, definitivamente, y ni van a durar 25 años, van a durar 3 años y medio, como mucho 4. Ese es el balance desolador que nosotros hacemos, ¿no? Un gobierno, un Partido Socialista de Euskadi y un Partido Popular que no han cumplido ninguna de sus promesas electorales, que no han modificado la política lingüística, que no han metido mano en todas las empresas públicas y semipúblicas que siguen existiendo en Euskadi, que no ha variado apenas la educación, que la ETB sigue siendo básicamente la misma que era hace 3 años y medio, y un Partido Popular que ha estado durante estos 3 años y medio de brazos cruzados, o mirando las musarañas, o diciendo a todo que sí, y que en las últimas semanas ha levantado la mano para pedir elecciones. Ese es el balance que nosotros hacemos de este gobierno desolador, un gobierno que no cumple las promesas, y un Partido Popular que, pudiendo haber hecho mucho más, pues optó por no hacer nada, por quedarse mirando las musarañas y, ahora sí, por intereses electorales, por intereses partidarios, pedir elecciones. Hay que decir muy claramente cosas como que el discurso nacionalista allí se mantiene, el discurso localista, el discurso vasquista, ahí se mantiene por parte de todos los grupos, y eso es una cosa que nosotros hemos denunciado y seguimos denunciando. Siguen pasando cosas muy raras, ¿no? Por ejemplo, los ciudadanos vascos seguimos pagando con nuestros impuestos, seguimos financiando la actividad o la educación reglada de un país extranjero. Nosotros seguimos pagando religiosamente 450.000 euros anuales a las ikastolas francesas, 3 años y medio después del cambio de gobierno. Seguimos teniendo embajadas en el extranjero, el entramado institucional sigue siendo el mismo, y lo cierto es que el balance, como digo, es desolador. Yo a veces, con cierta pena y bastante ironía, suelo decir que hemos demostrado por fin los constitucionalistas, los supuestamente constitucionalistas, que podíamos gobernar Euskadi, aunque fuera peor. Y ese es el balance triste que se puede hacer. Ellos han estado continuamente mirando, comparándose con lo que había hecho el Partido Nacionalista Vasco o Ibarretxe, y efectivamente ya sabíamos lo que hizo el PNV, ya sabemos lo que hizo Ibarretxe, ya sabemos cuál fue su balance, pero nosotros queríamos que este gobierno dejase de mirar hacia atrás y defendiera sus postulados supuestamente constitucionalistas con convencimiento. Y ciertamente no lo han hecho, ¿no? Por lo tanto, bueno, en las próximas elecciones, que efectivamente no sé cuándo van a ser, si octubre, noviembre o marzo, ya veremos. Nosotros lo que vamos a hacer es seguir defendiendo las ideas que hemos defendido hasta ahora y, en definitiva, el constitucionalismo en Euskadi, cosa que prácticamente nadie defiende. Lo cierto es que, bueno, 3 años después nos conocen y, como digo, aunque el trato personal es bueno, pues lógicamente, políticamente,
nos temen, ¿no? Nos odian incluso en algún caso, saben perfectamente que somos un partido raro, que somos un partido distinto, que somos un partido político independiente, que somos un partido político heterodoxo, que somos un partido que dice cosas que nadie dice, y eso, lógicamente, a ellos pues les sienta muy mal y les viene muy mal. La última vez que me han insultado en el Parlamento Vasco pues fue el miércoles pasado, ¿no? Intentando hacer lo que hoy Paco Sosa ha intentado hacer con nosotros, que es intentar plantear argumentos para pedir a la Cámara que pidiera al Gobierno vasco un estudio del mapa municipal vasco para, a partir de ahí, tratar de decidir la fusión de municipios. Yo le escuchaba a Paco y en parte como que me reía, ¿no? En el sentido de que efectivamente está muy bien lo que hace Paco y hay que hacerlo así y nosotros queremos hacerlo, es decir, hay que plantear argumentos, hay que explicar por qué viene bien la fusión de municipios, hay que razonarlo, hay que argumentarlo. El problema es que nosotros nos enfrentamos, Paco, a políticos sectarios, no nos enfrentamos a intelectuales que te están escuchando, están tomando nota y al final del debate te dicen, pues sí, me has convencido, vamos a hacer ese estudio porque posiblemente esa fusión de municipios sea interesante. No, son políticos sectarios que defienden sus propios intereses de partido y, por lo tanto, no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. Únicamente en el caso de que se repita una situación como la de Asturias, donde efectivamente seamos clave, entonces ahí sí podremos exigir cosas como, por ejemplo, la fusión de municipios o la reforma de la ley electoral o tantas cosas, pero ellos no van a dar ni un solo paso para cambiar ese tipo de cuestiones, aunque sepan que si no se hace, el país va a la ruina. No lo va a hacer y lo estamos viendo todos los días en el Congreso. Ni la reforma del Estado autonómico, ni la supresión de las diputaciones, ni la fusión de municipios, ni la reforma de la ley electoral, ni la despolitización de las cajas de ahorros, ni la independencia de la justicia. Nada de eso van a hacer, aunque sepan que habría que hacerlo, porque les perjudica sus intereses partidarios y sus intereses sectarios. Y eso es ciertamente triste, pero en todo caso seguiremos intentándolo, como hoy por la mañana pues tan brillantemente también lo ha hecho Paco, ¿no? Planteando argumentos, explicando, etcétera. Y ya digo, nosotros defendimos esta proposición no de ley el pasado miércoles y, en fin, conseguimos 3 votos de 75, convencí a los 2 que tenía más cerca, que era de Eusko Alkartasuna e Izquierda Unida, pero los demás en absoluto se plantearon dejarse convencer, y eso que solo pedíamos un estudio del mapa municipal vasco. Pues imposible. Y así, pues efectivamente, muchísimas cosas. Por eso digo que, a pesar de que los argumentos muchas veces no valen, nosotros estamos convencidos de que es indispensable presentar argumentos, argumentos y argumentos. Nosotros, cuando presentamos una iniciativa, es testigo Fernando, a pesar de que yo soy el más ingenuo del grupo que me rodea, en general solemos saber cuándo esa iniciativa se va a aprobar o no. Es decir, no se suelen aprobar aquellas iniciativas que plantean argumentos que son muy necesarias, que son indispensables, no. Se aprueban las iniciativas nuestras que son inocuas a sus intereses particulares. Y hemos presentado iniciativas muy bien argumentadas. Yo estaba convencido de que esta gente iba a terminar apoyando esas iniciativas porque eran ideas perfectamente razonadas, pero al final del debate te das cuenta que no, que ellos van a seguir votando en función de sus intereses particulares y sectarios. Por cierto, al final del debate sobre la fusión de municipios, primero una parlamentaria socialista se acercó para decirme que estaba totalmente de acuerdo conmigo y después, a la salida, otros 2 parlamentarios socialistas jóvenes vinieron también a darme el pésame, ¿no? Y me dijeron que estaban totalmente de acuerdo con lo que habíamos planteado y que no compartían en absoluto los argumentos de su partido. Con lo cual, poco a poco, les vamos convenciendo. Bueno, esto a mí me suele pasar bastante, que me dan la razón en muchísimos asuntos que planteamos. Bueno, ese es el balance que hago yo. Espero que, os haya gustado escucharme y, en todo caso, no sé exactamente cuándo, pero os veré a todos por allí, por el norte, en campaña electoral para tratar de seguir manteniendo nuestro mensaje en esa tierra hostil y tratar de conseguir no solo un parlamentario, sino unos cuantos.